Santander presenta Sabores Sonoros, de Sabores Polanco. Yo soy Ivonne Garza y hoy el capítulo es La comida española en México. Y mis invitados son los perfectos para platicar sobre esto. Tenemos de este lado a... No voy a decir su nombre porque dice que lo digo fatal, entonces me voy directo al apodo El Chanclas. Bienvenido, Chanclas. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Eso. Para echar una buena cotorreada. Y buenísimo aquí a Álvaro Crespo del restaurante Castizo. Bueno, el Chanclas, pues del Chanclas, ¿verdad? Evidentemente se me olvidó reaclarar ese punto. Álvaro, español, ¿no? Y me gustaría empezar contigo en esta experiencia de trabajar en España, Ajá. estar en el rollo de restaurantes y venir a México a abrir un restaurante español. Así es. ¿Cómo es esa historia? Pues mira, bueno, hola, gracias por la invitación. Mira, pues te cuento, Ivonne, realmente me llama, todo esto surge porque me llama un amigo. Bueno, ahora es un amigo, entonces no lo era. Teníamos amigos en común, pero no, pues no era un amigo como tal. Y me contó que quería abrir un restaurante español en México, pero un restaurante diferente. Porque me dijo, mira, en México hay mucho español, mucho restaurante español, y muy bueno. Hay mucha competencia, queremos hacer algo diferente, tal. Me contó un poquito la película y así fue, pues, en cosa de 2-3 semanas me cogí un avión y aquí me vine. La comida mexicana como la española creo que es comida familiar, ¿no? Ajá. Que ves a tu abuela cocinar, que ves a tu mamá cocinar, que tu papá te pasa las recetas. A veces que no son ni recetas, ¿no? Es tú viste cómo le hacía así tu papá la sal y ya nada más haces el también, ¿no? O sea, ¿tú de qué parte de como traes una historia familiar también de restaurantes, de cocina o de dónde sacas tú el Más o chef? menos, sí, porque, bueno, realmente en mi casa, en casa de mi madre cocina mi madre y en casa de mi padre, pues mi padre. Y los dos cocinan muy, muy, muy bien. Mi madre, de hecho, como te comentaba antes, tenía una banquetera y con mi padre era otro rollo. Mi padre, o sea, lo hacía siempre por devoción, o sea, no era un trabajo como tal. Pero o sea, le apasionaba y asados y lechones y no sé qué y tal, y pescados. Y la verdad que los dos tenían una mano buenísima y ahí pues me quedé yo creo que un poquito con el gusanillo, como decimos en España, y ahí empezó todo. Es verdad que primero estudié, pues evidentemente, ¿no? Lo que nos obligan casi que es la universidad, empresas, business, todo esto. Y luego ya cuando pude le di puerta y ya me dediqué a los fogones más enteramente. Que donde aprendes en los fogones, como dicen en España. Efectivamente. Ahí es donde sí, la sí. trae. Sí, porque la escuela de cocina está muy bien y yo nunca voy a decir, nunca me vas a oír decir que no hay que ir a la escuela de cocina. Hay que ir, está bien, pero realmente donde te curtes es en la cocina, claro. En la cocina, y aparte digo, en la cocina te curtes en los fogones, como tú dices, y en la escuela aprendes lo básico. Técnica también, y la yo creo, técnica, ¿no? claro, te aprendes pues, el lo ABC, básico, ¿no? el ABC. El método, A ver, y Chanclas, ¿tú El cómo vademecum llegas? de la cocina. Sí. Yo, pues es muy similar a lo que dice Milu. Perdón. Mi abuela tenía una banquetera también y mi madre trabajó con ella durante muchos, muchos años. Entonces, pues, yendo todos los días, prácticamente después de la escuela, a casa de mi abuela, pues siempre estabas metido en la cocina, veías cómo hacían las cosas y pues, te daban ganas, te daba curiosidad o ayudabas a, no sé, a pelar almendras para los chiles en nogada o hacer cualquier Claro. cosa para muchas cosas de cocinar. Y te vas metiendo y te vas enamorando un poquito de comer bien, de aprender, y empiezas ya también a hacer tus platitos ahí poco a poco te sientes chef desde que tienes 13 años y te Con haces tu un gorrito y sándwich y tu delantal. gorrito y te sientes Ya. y te sientes ya profesional. Pero sí es verdad que la escuela te da las tablas, te da las bases y es con lo que empiezas a formarte en cocina, porque también llegar a un restaurante o a unos fogones sin tener un conocimiento previo o básico, pues yo lo veo muy cabrón. No es Estoy de nada acuerdo. fácil. Sí. O sea, es una super ayuda, ¿no? Haber estado en la escuela previamente. Te ayuda mucho. Básicamente para empezar a agarrar el cuchillo, a saber lo que es, cómo se llama esto, esta olla, sí. Las pero técnicas. Las técnicas, pero realmente yo te digo, yo aluciné cuando te sueltan, sales de la escuela y te sueltan ahí te sueltan en medio de una cocina profesional. No. Y dices, la primera semana, o sea, has aprendido más que en 2 años en la escuela, ¿no? Y sufres. Bueno, por supuesto. Porque además el sazón no lo vas a sacar de la No, escuela, ya no, sabes, no, el gusto de decir échale tantita más sal, o lo que te digo, de que ves a tus papás cocinar y no es que te hayan pasado la receta, es que pues nada más se hace así
Eso obviamente en el colegio El no va. sazón es personal. A ver, el También. sazón cada quien lo tiene. A ver, cuando te dicen, hay una pizca de sal, cada quien tiene los dedos de un tamaño, le pone 3, 4 dedos, un puño. Es muy diferente. Buen punto. Y lo que menciona Milu es muy cierto. Cuando llegas por primera vez a una cocina profesional, que te ponen siempre a hacer, pues, o los fondos, o los caldos, o los fumes, o las cosas más, pues, más de hueva para hacer, porque es de lo que más tienen que preparar, que es la base de todas las salsas y de muchas cosas, pues tú vienes de la escuela y empiezas a hacer tu bresa o empiezas a cortar así en cuadritos, como decían en la escuela, y llega el de al lado y te dice, brother, A ver, chingas, deja o sea, avienta las zanahorias, avienta el apio, aviéntale todo, porque al final se va a cocer y lo van a colar. Pero en la escuela te enseñan a cortar, a hacerlo bonito, que se vea Atarlo padre. con la cuerdita. Atarlo con la cuerdita No, para bueno. hacer el buffet. Y hoy por hoy te das cuenta que esas cosas que aprendiste en la escuela, pues a lo mejor para cuando las aplicabas en tu casa al principio era muy cierto. O cuando alguien te está viendo que grabas como los programas de cocina, que estás grabando y dices, brothers, en tu casa no lo vas a hacer así. Y en el restaurante menos. Me gustaría que nos platiques un poco la historia de tus restaurantes. Tienes 3 restaurantes, el Chanclas queda como el nombre. Platícame un poco de esa historia, cómo llegas a... Es un gran logro, ¿eh? Es tener 3 restaurantes. Creo que tiene su complejidad. Tener uno. A ver, exactamente. Yo creo que ya desde tener uno es complicado. Y el día a día es complicado y el día a día hay problemas y pues yo creo como cualquier trabajo. Yo creo como cualquier trabajo porque, a ver, la diferencia puede ser que aquí tienes que satisfacer a mucha gente de diferente paladar o de que viene de diferente humor o que de diferentes edades o mujeres y hombres o gente adulta y gente más joven y hacer eso pues es una magia, ¿no? O sea, Estoy de acuerdo. Siempre lo digo que tú puedes imagínate, vamos a decir que tu platillo estrella es lo que sea, X, este. De 100 personas seguro que hay una que no le gusta. Y no es que tú lo estés haciendo mal, sino que es que... o que te dice que así no se hace. O bueno, exacto. ¿Neta? Exacto. A mí me ha Entonces, pasado. claro, tú dices, vamos a ver, es imposible que haciendo bien una cosa le guste a todo el mundo. Porque los sabores, los paladares, cada uno es un mundo. Entonces, a mí no me puede gustar a lo mejor cómo haces tú la alcachofa, aunque esté bien hecha. Y entonces, ese día a día es una cosa con la que tienes que vivir siendo un cocinero, ¿no? Y también hay que reconocer cuando alguien lo hace mejor que tú. Bueno, por supuesto. Claro. Porque es muy válido. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, en el restaurante que yo aprendí en Madrid se llama Los Huevos de Lucio y Casa Lucio. Es un restaurante que se hizo famoso a nivel mundial por los huevos rotos. Es que son una Que son maravilla. papa, huevo, un buen aceite, el toque de sal que le dé el que le quiera dar y listo. El término del huevo y de la papa es muy importante. ¿Ok? En México los hacemos muchos restaurantes y yo creo que a todos nos quedan buenísimos, a cada quien a su forma. Pero yo, cuando los aprendí a hacer, me acuerdo perfectamente que Lucio, que fue con la primera persona que me puso a freír un huevo para hacer los huevos rotos, me decía, a ver, fríe un huevo. Pues yo freía el huevo y lo tiraba. Fríe un huevo, hacía otro y lo tiraba. Fríe un huevo. O sea, a lo mejor me pasó 10 veces o 15 veces que tiró el huevo a la basura y me dice, no tienes ni puta idea de freír un huevo. Y yo, pues entonces, ¿cómo se fríe un huevo? Sí. O sea, yo le decía, huevo estrella, o sea, estrella mis cojones. Y le empezaba, o sea, en México se hacen así, ¿no? Y luego me di cuenta que el huevo frito allá, cuando tú haces un huevo en tu casa que le sale la costrita alrededor, que allá le llaman La puntilla. puntilla. ¿La puntilla? La puntilla. O sea, cuando tú haces el huevo que se queda como doradito a la orillita, Delicioso, sí. que es rico, pero en ningún lugar te lo sirven así en México. No. Todo el mundo te los hace normalitos, Blanquitos y Cierto. planos. blanquitos y planos. Entonces, un huevo bien frito en Cierto. España es complicado de hacer, estás de acuerdo, pero tiene que llevar puntilla. Tiene que te llevar, ok. Entonces, yo trabajo muchos años con ellos, primero en Los Huevos de Lucio, que es un restaurante de los hijos, que está justo enfrente de Casa Lucio, y ahí aprendo con Alejandro Rivas, ¿no? Que era el jefe de cocina, al cual quiero muchísimo y le aprendí pues prácticamente todo lo que sé de cocina hoy por hoy, porque sí, la verdad es que le saqué mucho jugo y me enseñó a la mala con buena intención. O sea, porque me traía en chinga, pero pues era algo muy divertido. Y ahí entra un tema, como lo que decía ahorita Milu, de aprenderte cómo se llama cada cosa de cocina, ¿no? Entonces yo venía de pásame la olla, pásame la espátula, pásame el El cuchillo, este, chef. ¿no? ¿Pero el habías este, el otro. estudiado algo de...? Yo estudié antes de irme, estudié en México. No terminé la carrera porque tuve un tema ahí familiar y me salí de la carrera. Ok. Y cuando yo me voy a España, que entras a la cocina profesional, como tú dices, y te empiezan a decir el perolo, la tarja, el rondón, el no sé qué. Lotería. Pues no sé qué tienes es esto. ni puñetera idea de qué Wow. te están hablando porque cada cosa le llaman distinto.
como tú dices, aquí pásame el ese que está arriba del coso, del los y te entiendes. Entonces, Qué joya. Después de muchos años termino trabajando en Casa Lucio y tuve oportunidad de conocer a mucha gente. La verdad me la pasé muy, muy bien. Trabajamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cuando yo conozco a mi esposa, bueno, a mi actual esposa, Hati, y decido venirme a México, pues vengo con el gusanito de poner mi restaurante. Aparte yo, una cosa muy curiosa, a Casa Lucio van muchos mexicanos. Muchos, pero Sí. muchos. Y cuando yo empiezo a ver que el restaurante de los hijos, que lo abren con una gran cocina, pero el objetivo de ese restaurante inicial siempre fue que la gente que no conseguía entrar a Casa Lucio porque no había reserva o porque estaba lleno todos los días, digamos que el sobrante, que no se escuche feo, pero bueno, Así es. la gente, Los pues, que no sí. alcanzaron. La gente que no alcanzó reserva o que llegó pensando que iba a pasar, se iban enfrente. Y el restaurante estaba lleno todos los días Todos del los año. días, sí. A día de hoy sigue a reventar. Es Un restaurante alucinante. que era muy pequeñito, ya lo cerraron, abrieron al lado de lo que era el Viejo Madrid. En vez de hacerlo para 50 comensales, lo hicieron para 250 y lo tienen lleno diario. ¿Ok? Es alucinante. Entonces yo decía, oye, si los mexicanos vienen a Madrid y se van a comer a este restaurante y está siempre lleno de mexicanos, ¿no es qué? Pues voy a tratar de hacer lo mismo en México. Y dije, oye, pues si yo estaba metido en la cocina y yo lo hacía, pues lo voy a hacer aquí. O sea, ¿qué puede pasar? ¿Que falle? Pues ni modo, falló, pero bueno, no me quedé con el gusanito de hacerlo, ¿no? Total, pues que hay ahí un ángel que me echó mucho la mano, que es hoy por hoy mi suegro, Ah, mira. y él fue el que me prestó el dinero para empezar el restaurante. Y dos amigos, Qué dos bueno. muy, muy buenos amigos a la fecha, fueron los que entraron de socios conmigo, y empezamos con la taberna del Chanclas, De Condesa. de Condesa. Esto empezó hace 12 años. Qué barbaridad. ¿Ok? Todo este proyecto empezó hace 12 años. Pero cuando empieza esto, era, pues a ver, un lugar como la taberna de Lucio, que no tenías mantel, que no tenías nada. Pues iba a ser una taberna de comer croquetas, cerveza, vino, y hasta ahí. O sea, no, mi idea no era hacer un restaurante, porque ahí sí era poner la vara muy alta de intentar hacer algo como Casa Lucio, viniendo yo de la taberna y de Lucio. Pero yo traía un concepto ya muy, muy grabado en la cabeza, que era prácticamente replicarlo en México. Entonces, ya que abrimos, pues hicimos una inauguración de amigos, etcétera, y era, o sea, yo nervioso porque decía, "Puta, ya está abierto mi restaurante, o sea, ya mi taberna está abierta. Ahora, pues, ¿qué falta llenarla? Cabrón?". Sí. Y de verdad que fue como por arte de magia, el lugar, desde el día siguiente de la inauguración, estuvo lleno, con lista de espera, día y noche, pues jodido durante los primeros 5 años. Cuando pasa el temblor del 17, nosotros decidimos abrir otro restaurante. Ya traemos el gusanito de hacer algo más, y en otra zona, porque pues después del temblor la zona de la Condesa empezó a perder un poquito de gente, de público, y la gente se empezó a ir a otros lugares. Y tuvimos mucha suerte y encontramos un lugar en Polanco al que decidimos nombrarlo El Chanclas solamente. Ok. Ya no era la taberna El Chanclas, Pero era igual El Chanclas, igual español. Ok. Un concepto muy similar, la carta muy similar, pero pues un poquito más moderno, decoración distinta, no tan tabernoso, algo más ad hoc a Polanco. Abrimos Polanco y gracias a Dios pasa exactamente lo mismo. Día de inauguración, día 2, a tope, y llenos. En México los clientes son muy fieles. ¿Tú tienes lugar chico? ¿Cuántos comensales aceptas? Mira, nosotros el primero que abrimos en Condesa, igual que Chanclas. Somos vecinos. Sí, de hecho. Mira. Ese yo creo que nos cabe en 120 más o menos. ¿Llevas solo uno? Mira, nosotros abrimos, 2020 abrimos el primero, que es el de la Condesa, el Castizo. Castizo. Y 2021... Buenísimo, ¿eh? Muchas gracias. Y 2021 abrimos el 14. ¿Se llama el 14? 14. Ah, mira. Con Z. 14. Con Z. 14, disculpa. 14 con Z. Con la 14 Z, Castizo es porque empiezan los dos por CA, por la Z, pero bueno. Y un poco igual que Chanclas, no es la misma carta, pero es muy similar y mismo concepto parecido. No diría que son restaurantes grandes, de hecho 100 personas no es un restaurante grande. Aquí en México hay monstruos de 2 pisos, de 3. De 3, No, son 100 personas. Es un restaurante familiar, informal,
Es una casita en la Condesa. Y el de Polanco es un localcito más chiquitín, que un restaurante chiquito se ve lleno más fácil, ¿no? Y en el de Polanco, cuando tienes 40 comensales, 35 y está lleno. Y Sí, claro. A mí me da mucho gusto cuando lo veo porque a todos nos gusta ver la casa llena, ¿no? 100%. Y entonces, pues con 30, 40, digo, caben 90 o 80, pero da la sensación de que está lleno, ¿no? Y entonces, pues sí, pues ese es mi formato de restaurantes. Al final, no son tabernas, son restaurantes, pero queríamos darle ese enfoque informal, salirnos del canon sota, caballo y rey, que es... ¿De mantel o qué? Que no es ni peor ni mejor. Decía también Changlas una cosa que estoy muy de acuerdo, que hay mucho restaurante español y muy bueno. Yo no puedo decir que me gustan todos porque no he ido a todos, pero que dices, caray, me cago en la leche, qué bien hace el arroz este cabrón, qué bien hace la croqueta este cabrón. Sí. Eso quiero saber justo. Con perdón lo de cabrón, pero No, pero eso sigue. es así, o sea, entonces nosotros hacemos otra cosa diferente, o sea, queríamos, pues, sí, cocina española, sí tener huevos rotos, sí tener jamón, sí tener croquetas, pero porque pues, eso es lo que lo hace español. Claro, porque si no la gente va a venir, ¿es un restaurante español? Sí. Quiero unos huevos rotos, no tenemos. Quiero una Pues ensalada. Entonces, cabrón, se van a ir a otro lado. Sí. Entonces sí queríamos eso, pero dándole un twist, una vueltita, una cosa como un lavado de cara. Aquí hay dos panoramas interesantes. Mexicano, que conoce la comida española y abre restaurante en México. Tú eres español, vienes de España y abres restaurante español. Me gustaría saber los retos que sobre todo tú enfrentas de saber que vas a cocinar español, pero no tienes los ingredientes español. Creo que para ti puede ser un poco más fácil, porque como conoces tus ingredientes mexicanos y conoces el español, probablemente sepas cómo hacer no sé cómo se diga, como el suplente de ciertos ingredientes. Tropicalizar. Tropicalizar. Yo creo que hoy encuentras todo. Hoy por hoy Y más encuentras en la ciudad de México. todo en México. Es una maravilla. De productos Ok. españoles. O sea, hay cualquier cantidad de empresas que se dedican a vender productos españoles. Entonces Ok. consigues todo. Consigues buen pescado, consigues angulas, consigues Es alucinante. buen jamón, buenos quesos, vinos, Vino. ni te digo. Sí, vino. Pero tienes todo, o sea, puedes... O sea, no te ha costado, no ha sido un reto. No, a ver, yo empecé hace más tiempo y al principio pues sí era complicado el conseguir algunas cosas. Entiendo que hace 12 años sería complicado, claro. A ver, exactamente, pero te vas conociendo también lugares que llevan mucho más años que nosotros abiertos, españoles, y lo hacen bien. Entonces, al final, porque aparte, te voy a decir una cosa, algo que tiene muy padre México, no sé si a ti te pasa, Milo, es que tú le puedes preguntar al chef del restaurante español, sabiendo tú quién eres, y que eres a lo mejor, en cierta forma... Competencia que se dedican a lo mismo. Oye, ¿me pasas tu proveedor? Pero claro que sí, hombre. Toma. ¿Me pasas? A ver, no te cierras, no eres egoísta al compartir nada. Porque aparte, como comentamos, cada quien tiene como su plato estrella, si lo Su quieres fuerte, ver así. su punto Por fuerte. el que van. ¿No? O sea, todos tienen buena carne, todos tienen buen pescado, todos tienen buen marisco. Pues a lo mejor nos tienen las mejores croquetas de México, a lo mejor nos tienen el mejor chuletón de México, a lo mejor nos tienen los mejores huevos rotos de México, a lo mejor otros tienen el mejor pescado en salsa verde de México. Pero lo que rodea a ese plato ícono de tu lugar, pues es lo que tenemos todos. Y te hablo de embutidos, de jamón, de croquetas, de queso, de pimientos del padrón, de mil cosas ¿Cuál es que tu los tienes plato en todos estrella? lados. A nosotros, por ejemplo, el mixto morodo, que es un plato de gulas con camarones al ajillo, es una chulada. Los huevos rotos es el plato icónico del lugar, porque es... pequeña anécdota, cuando decías que la gente... Tú cocinas algo y no lo puedes satisfacer, o que te dicen, esto así no se hace. A mí me pasó con una persona que aparte... consiguió ponerme de mal humor, y soy mecha corta, consiguió ponerme de mal humor una comensal A veces sí lo consiguen. que me decía que los huevos rotos no se hacían así. Mira. Entonces le digo, señora, con todo respeto, dudo, es más, le puedo garantizar que ninguna persona en México ha hecho más huevos rotos que yo, viviendo aquí y el tiempo que vivía allá. O sea, literal llevo 22 años haciendo huevos rotos. Le digo, dudo que alguien haya roto más huevos que yo. Así que no me vengan a romper los huevos. Sí, claro, no me rompan los míos. Diciéndome que no eran así. Pero o sea, ella me aseguraba
que en casa Lucio y en los restaurantes de Lucio, que no nada más tiene uno, tiene algunos, la papa no era el corte a la francesa, que era un corte en rodaja. Y le digo, señora, no, puede ser que alguna vez usted los pidió así y se los hayan preparado, pero no los preparan así. Créame, yo trabajé ahí, puede preguntar, puedo llamar y preguntar en No, este pues momento. puedes ir a lo mismo y... Oye, Google en el teléfono, fotos de huevos rotos. Pues que no, y que no, y que no, y que no, y que no. Ay, que Y señora, que ella no vaya se a los sacar. iba a comer y que se los preparara. Le dije, perdón, no se los voy a preparar. A ver, si esa petición hubiera sido inicial, se los preparo. Es que- Pero me caíste pueden mal. Ya no le te pueden los hacer la ganaste. papa No, a la es- señora te en lo juro que, rodajas o sea, en vez de a lo- la francesa. Te los preparo, no Lo que tengo ni estás media contando bronca. es que yo me alucina porque... Pero es cabrón. es que me pasó esta semana. Neta. Te lo prometo. Me Te lo- encanta la historia fresca. Cuando lo estabas contando digo, es que es... ¿No o habrá sea, sido la misma? Pero al revés, porque a mí... bueno, nosotros estuvimos hablando de huevos rotos, hablando de huevos y de romper los huevos. Yo hago los huevos rotos ahora sí que a mi manera. Claro. Porque además, lo de que te digan, esto no se hace así, yo ahí lo hubiera parado muy rápido y hubiera hecho, bueno, yo los hago así. A ver, lo dije. Entonces, Pero bueno, nosotros hacemos los huevos rotos de una manera y ahí sí que no puedo decir que es la clásica. Cortamos la papa en rodajas, no en francesa, y freímos la clara por un lado y la yema la ponemos cruda. Ok. Porque así conseguimos que la clara salga totalmente crispy y con puntilla. Bueno, en fin, los hacemos diferentes. Claro, No claro. son los clásicos, pero yo en la ¿Es tu carta toque? en la carta ponía huevos clásicos, huevos con jamón, huevos con cecina, huevos con idiazábal. Y entonces nos pasó lo contrario, que vino una persona y dijo, los huevos clásicos. Y dijo, esto no son unos putos huevos clásicos. Y entonces tuvimos que cambiar la carta, no es broma, y pusimos nuestra versión de los huevos clásicos. a ver, No, pues Esta es que semana está llega muy una bueno. clienta y me dice, un cliente, perdón, un cliente ya pues mayor que nosotros, y que evidentemente pues habría ido a Lucio seguramente a Madrid, y dijo, es que yo me comí unos huevos rotos y estos no son, porque son en papa francesa, se los hicimos con papa francesa, querían el huevo frito entero, se lo hicimos entero, y luego le dije, una disculpa, pero nosotros por eso en nuestra carta decimos que no es son nuestra versión. Es que eso tienen que poner en la carta. Entonces Ahí ahí, está sí, la carta. ahí ya sí, pues ya le dije, aquí tiene con gusto, le enseño mi carta. Ah, sí, sí lo pone. Y justo hablando del el respetar las recetas o lo que la gente quiere y espera, ¿cuál es la historia de la comida española que se viene a México? La gente lo acepta porque esta emoción de varios restaurantes españoles, pero tú al traer, ¿no?, toda esta cultura, platícame un poco, vámonos para atrás, de la comida española. Pues a ver, yo la historia como tal de la cocina española, yo creo que realmente como la conocemos hoy en día, ¿no? Tal y como la conocemos, de recetario, en fin, este ingrediente recetario, yo creo, o sea, a ver, me van a matar los españoles que me escuchen, pero yo creo que vamos a partir de la base de que todo nace en Francia, ¿no? O sea, ¿Qué dices? el origen, a ver lo que digo, el origen de lo que es la cocina como hoy la conocemos, o sea, de la cultura gastronómica, influencia, o sea, nos mete una influencia brutal en el norte de España y hay una oleada de cocineros que migran a Francia, al sur de Francia y eso, y aprenden ahí como técnicas, ingredientes. Empezamos a usar el pato, empezamos a usar las aves, empezamos a usar el foie, empezamos a... Sí, todo lo de casa. Exacto. Y entonces, pues por ahí viene un poquito la historia y el boom, voy a decir boom, de una oleada de cocineros de la época de Subijana, Arzac, más o menos, vamos a decir, Berasategui, 80, sí. los 80. Esa es la historia de la cocina española reciente, ¿no?, que yo tengo como de referencia, ¿no? Evidentemente, yo creo que España se parece mucho a México en muchas cosas, pero en la cocina se parece mogollón, que cada estado o cada comunidad autónoma tiene una cocina totalmente diferente, ¿no? Claro. En ¿Tú de dónde eres, Mérida, perdón? yo soy de Madrid, pero ok. como buen madrileño, ninguno de mis 4 abuelos es de Madrid, ni mis padres, entonces O sea, no eres gato. no soy gato, Ok. porque ya sabes que en Madrid pues, es raro, ¿no? Gato le llaman, perdón, nacido en Madrid, de padres de madrileños y Y abuelos, abuelos madrileños, Ok. además, eso es rarísimo. Ok. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que mi abuelo, o sea, navarro, cacereño, extremeño, gallega, zamorano, o sea, entonces, en Zamora se come una cosa, en el Levante, en Valencia, pues, los arroces, ¿no? Y tal. El origen de la cultura, de la gastronomía española es súper diverso y
Y de cada comunidad autónoma o cada estado, pues tiene su platillo, sus ingredientes. Evidentemente las zonas costeras, Galicia, Asturias, País Vasco, mogollón de marisco, el huerto de La Rioja, toda la parte del Levante, que es el Mediterráneo, evidentemente mar y arroz. Las Castillas, tanto La Mancha como el León, pues tenemos ahí toda la cocina de interior que llaman con muchísima legumbre, muchísimo embutido, mucho chorizo, mucho... A mí me apasiona, es una maravilla. Andalucía, por supuesto, con su huerta, con su pescadito frito, con su gracia. Petones. Incluso Canarias, ya son las islas, ahí tienen también cada uno tiene lo suyo y todo bien mezclado en una coctelera. Los mojos, ¿no? Las papas arrugadas y todo eso. Claro. Es un mundo, la cocina. Entonces, la historia de la cocina española no la puedo definir como tal, porque son como tantas pequeñas cocinitas juntas pero yo me iría al origen de ese boom de los 80, ¿no? Que hay 2, 3, 4, 5, un grupito de 10 cocineros que se juntan a cocinar, que disfrutan cocinando, y de ahí nace todo, ¿no? Y muchos influenciados por Paul Bocuse y por todos esos... Por supuesto, la influencia de Bocuse... que hubo Claro. Por eso digo que al principio decía que me iban a matar porque como que lo agarramos un poquito. Pero sí, es que sí tiene es. sentido, es la realidad. 100%. Es la realidad. Y yo ya me imagino que aquí a México, pues evidentemente hay una migración muy fuerte española, y vienen ya, bueno, ya aquí hay grandes cocineros españoles que llevan aquí un tiempito, tú les conocerás a todos seguro. Y No. Que llevan 20 años. Sé quiénes son, conozco un par, te lo juro, conozco un par. No, a ver, y me encantaría conocerlos. Pero que vinieron hace mogollón ya, que llevan Pero que aquí, llevan mucho tiempo, y restaurantes que estuvieron hace mucho tiempo, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues que han tenido una acogida brutal aquí en México. El mexicano que yo conozco disfruta de España, disfruta de la cocina española, y entonces es por eso que estamos tan metidos aquí los españoles con los restaurantes. Como decía Changlas, hay mogollón, hay una barbaridad de restaurantes españoles. Yo alucino solamente en Polanco. Te empiezo a nombrar y a lo mejor me salen 15, 16 restaurantes españoles en Polanco, Sí. Sí. en Condesa otros 15, 16, y entonces al final pues hay una influencia muy fuerte, pero yo creo que porque hay una aceptación brutal. Al mexicano disfruta mucho de Madrid, disfruta mucho de España, y es por eso que gusta tanto la comida española, y yo estoy feliz aquí, claro, evidentemente. Es que nada como México, digo. Como dices tú, disculparán, pero es que Y nada ahorita que México. dices lo de los... Hay muchos... Yo me acuerdo cuando yo venía de vacaciones, cuando vivía yo en Madrid, venía de vacaciones, había un restaurante en Mazarik, el Deo, Sí, Mazarik, de Pablo San Román. Sí, claro. Y un amigo mío me invitaba mucho ahí a comer y a cenar, etc. Y yo veía a Pablo San Román y lo veía como un ídolo. Lo conozco perfecto, me cae muy bien. Encantador. Cocina muy cabrón. ¿Español? Sí, español. Y yo lo veía y decía, puta, pues yo voy a tener mi restaurante. Así como él tiene aquí su restaurante en Mazarik, dije, pues yo algún día voy a tener mi restaurante. Yo una vez le hablé a Pablo para pedirle un consejo de, oye, no consigo ñora y guindilla, por decir algo. O pimiento choricero, no sé qué. Y él me dijo qué chiles mexicanos podría mezclar y de qué forma para sacar un sabor similar. Wow. ¿No? Y me lo dijo como si le hubiera pedido que me abriera una Coca-Cola. O sea, oye, te lo abro y chicos, te doy la receta. Está picudo, ¿eh? Y te digo, ese non-compete, que no haya celos de nada y que vayas y te sientes con el chef. Y hablando también un poquito de la influencia que decías, pues mucha gente que emigró de España a México con esas primeras recetas de las abuelas, de las croquetas, de los embutidos. Yo me acuerdo de la fabada. Yo me acuerdo de ir a una casa en La Rioja, en Aro, con un gran amigo, con Eloy Palacios, y ver en casa de la tía que tenían ahí colgados los chorizos y los embutidos y los fiambres y eso, y te contaban, pues, o sea, aquí matan al animal y aquí lo hacen en la casa, y aquí lo cuelan, aquí lo secan, aquí detrás, se lo comen. Aquí. Y aquí se lo comen. Entonces, pues es lo mismo que en México, en los ranchos y en las granjas, que pues, es igual, pues aquí matan al cerdo, hacen las carnitas, o matan al borrego, matan al chivo, y lo haces, ¿no? Entonces, toda esa influencia que es muy similar, como tú dices, a tener también cada región tiene sus... A ver, tú simplemente ahorita que seas de Mérida, ve el lechón. O sea, el lechón español y el lechón en Mérida. El cerdo pelón mexicano. El cerdo pelón mexicano. Pero aparte, o sea, tú vas a Mérida a comer un lechón, tiene el mejor lechón de México, y lo comes y dices, madre, esto es español. Y luego dicen en España, puta, imagínatelo con una tortillita, cabrón. Pues, claro. Carnitas, cabrón, a ver. Claro. ¿Me explico? ¿Cuáles son para ti los 5 platillos como top o los más emblemáticos españoles? Está difícil, lo sé. O sea, sé que es pedir mucho, pero me gustaría saber tus top 5.
Los más representativos. A ver, por ejemplo, la fabada se me hace un plato espectacular y se me hace algo muy, muy representativo. Sí. Te voy a decir los huevos rotos también, obviamente, porque no es fácil hacerlos. Ok. Y a ver, incluso en España, en muchos lugares hacen huevos rotos y te dicen, Lucio, que no es chef, ve el restaurante que tiene, ve lo que hizo con los huevos rotos. ¿No? Es que tiene un restaurante top, haciendo con su plato de huevos rotos. O sea, Está muy cabrón. Es alucinante. Mira, te digo, la fabada a mí se me hace un plato muy cabrón. Un plato muy sencillo de hacer, según mucha gente, que se me hace, le tienes que dar la tortilla de patatas. Sí. Una tortilla de patatas bien hecha es, conseguir una tortilla de patatas bien hecha Lo mejor del mundo. es lo mejor del La mundo. de Casa Dani, ¿la han probado? Unas croquetas bien hechas, Sí. también se me hace... Espectaculares, estoy de acuerdo, ¿No? me están gustando, ok. Hacer una buena morcilla, yo soy fan de la morcilla. Me apasiona. Me fascina. Bueno, conseguir una buena morcilla no es fácil. Los callos. Puta, qué buenos. Ok. Los callos a la madrileña. Eso también se me hace... A ver, ¿me puedo seguir? Esos platillos, esos 5, bueno, 6, ¿los tienes en tu menú? La mayoría. Ok. La mayoría, pero así como dijo ahorita Milu, de que no queríamos ser tan tradicionales. Es una cocina más de taberna, más Claro. de barrio. Sí, no puedes tener todo tampoco, ¿no? Unas gambas al ajillo. Hay muchos lugares que te dicen, oye, es que voy a comer gambas. No, nadie ni puta de hacer las gambas. Que es ponerlas en la plancha con sal. Ok. Pero tienes que tener una gamba Muy buena. muy buena, una buena sal y el tiempo perfecto en plancha. Ok. Así Tus es. 5 O que sea, digas que yo te- representan España. Claro, porque te puedo decir, mis favoritos, o sea, yo tengo 5 platos favoritos, pero no... Si te tengo que decir los 5 que representan España, Sí. Ah, no, porque te vas a ir al cocido y te vas a ir a... yo te voy a decir la paella, seguro. La paella Ok. valenciana. Pero la paella valenciana, no los arroces. La paella valenciana creo que es el plato que representa más a España o que es más conocido fuera de España, claro. ¿no? Buen punto. Cuando viene un guiri, nosotros llamamos guiris a los Franceses. extranjeros. A los americanos. Sí, Ok, ok. cuando viene paella, o sea, van a Madrid y preguntan por paella a donde Y estén. se van a la Plaza Mayor. Y se van a la Plaza Mayor a comerse una basura. Pero digo, es el plato que para mí representa más, aunque, Ok. aunque no sea mi favorito. Ok. ¿Puedo complementar tu pregunta en cada plato que va a decir? Claro, por ¿Cuál supuesto. es, en dónde te comes la mejor paella o el mejor arroz en Madrid? Ok, para mí, Para ti. en el SAM. ¿Sam? SAM ¿Para o, ti? o Casa Casa, Benigna. Casa Benigna. Casa Benigna, ahí coincidimos. Sí, sí, Ok. son los dos, para mí son los dos mejores. Ok. Sin duda. 100%. Creo que el salmorejo y el gazpacho los voy a poner juntos porque no es lo mismo, pero... ¿Cuál es el salmonejo, perdón? El salmorejo es Cordobés. es una sopa fría cordobesa, similar al gazpacho porque el ingrediente principal es el jitomate, Ok. pero lleva un porcentaje muy, muy fuerte de aceite de oliva y lleva pan y ajo. Entonces, Que lleva- jitomate es una introducción de un ingrediente mexicano. Eso está interesante. Entonces, para mí, Tienen muy buenos jitomates en España. sí, Muy. para mí representa mucho sal. Representa ¿Lo mucho- haces? Nosotros hacemos salmorejo. Nosotros también. Hacemos salmorejo. Sí, también. Tenemos un plato con salmorejo, que son las berenjenas rebozadas. Qué bueno. Con Sí, voy a salmorejo. tener que ir aquí directo a tenemos sus el restaurantes, gazpacho. ¿eh? O Ah, sea, bueno, tenemos sí que ir se a me comer. está haciendo agua a la boca. Sí. Ok. Creo que lo pondría como en el top 5 de España. Ok. Yo coincido con Chanclas que la fabada también está ahí. De hecho, yo no la tengo en el menú de ningún restaurante. Yo tampoco. Pero la hago por encargo. Ok. O sea, porque hay mucha gente que viene y me dice, no, ¿tienes fabada? Y digo, pues no, pero pídamela con 48 horas y con gusto se la preparo para 2, 3, 6 personas. Y creo que sí representa muy bien a ¿Que España. la fabada es? Es asturiana. Por eso estamos diciendo 5 platos de España y te estamos eligiendo uno de cada sitio. Porque realmente, Ah, bueno, yo me Pero fui, ahí yo se me fui, aplica, yo me déjame fui te en digo. general, ¿eh? Claro, entonces el pulpo a la gallega, creo que... A ver, la fabada del Madrid, la hoja. A mí me gusta en la calle Farmacia Casa Hortensia. Casa Hortensia es la casa de Asturias. Sí, Está ahí, sé cuál es, está ahí en la sé calle cuál es. Farmacia, al lado de Fuencarral. Ok. Es una callecita que sale de Fuencarral. Y es una fabada soberbia. O sea, es Ok. una puta barbaridad. De estas casas que tienen más años que la Sí, tos. sí. Y que se, ¿Que la tos? Sí, y que se... Me encantó. Y se come más. Y sigue estando igual de buena. Me voy mañana y sabe igual que cuando fui con 10 años. Ok. Me fascina. Cuando vayas, te recomiendo que vayas ahí, te va a fascinar. Ok. Casa Hortensia. Tienen que estar apuntando esto, por favor. Sí, o está sea. grabado, lo bueno, Sí, ¿no? sí, Entonces, exacto, para que repitan. Pero bueno, yo te diría eso, la fabada seguro, el pulpo a la gallega, y yo creo que me quedaría uno. Seguro se me olvida la tortilla de patata, no puede faltar. Aunque para mí un plato como tal es el jamón ibérico.
Pero a ver, Pero eso no es, lo cocinas. claro, no es un plato como para que cocinado, pero es que yo es la única cosa que podría desayunar, comer y cenar todos los días de mi vida, que es jamón. Es lo Jamón, único. ok. Yo creo que es lo único que puedo comer después de haber comido y después de haber comido y haber Sí, yo estado. también. Si me ponen un plato de jamón delante, me lo como. ¿La tortilla de patata de dónde es? Española, no tiene... Yo creo que no nace bueno, No tiene una región en seguramente específico. tenga una historia de que el rey Felipe IV Sí. un día... Pero Sí, no sí, está sí. clavada en alguno. No, y Si el los rey Felipe huevos y la rotos- esposa del rey no se va a cocinar. ¿Verdad? Y los huevos rotos tienen también así o también son... Los Bueno, tú lo huevos sabes rotos mejor que yo. Sí, los tienen. huevos rotos, la historia que cuenta Lucio, a ver, los huevos rotos, la historia que él cuenta es que un día él, no recuerdo a veces en Serranillos, de donde son ellos en Ávila, que la abuela estaba llevando un plato de patatas y algo de huevos fritos a la mesa y se cayeron y lo juntaron, algo así, que te lo cuento y a ver, es la sentido, historia sí, que sí. yo lo he escuchado contar Claro, siempre. Sí, claro, tiene mucho sentido. Siempre. Ok, Claro. Sí, ok. yo tengo claro que la tortilla se come en toda España y de hecho en cada parte de España se prepara de una manera. Sí. La tortilla gallega, la de Betanzos, que es un pueblito de Galicia, tiene la particularidad de que es súper líquida y con la papita muy fina. Como que en cada casa, es diferente. pero sí, yo no diría que es de ningún sitio en concreto. No te diría que es de Valencia, de Madrid. Los huevos rotos tampoco te diría que son de ningún sitio, aunque sí es verdad que las Castillas, tanto Castilla y León como Castilla-La Mancha y en Madrid, son súper típicos. sí. Pero te vas a un bar de Bilbao y te los hacen igual. Te vas a un bar de Barcelona y te los hacen igual. Sí, claro. ¿Tienes alguna fusión o alguna tropicalización en tu menú con comida mexicana? Sí, o sea, sí utilizo ingrediente mexicano como tal. Evidentemente, bueno, tengo un platillo que es de hecho de los que más vendemos, que es la flor de calabaza. No es nada español. La flor de calabaza es súper mexicana. Yo no lo sabía hasta que vine a México y me encantó porque yo hacía un plato con flor de calabaza y entonces pues quisimos hacer un platillo, bueno, es un platillo que lo hacemos como tal, lo rellenamos con lo que sea, ¿no? Con trufa, con quesito, con gambas al ajillo, lo tempurizamos, lo freímos, entonces es ingrediente mexicano con ingrediente español, le ponemos una base de pisto manchego, que es como un sofrito clásico, ¿no? Y le metemos chile serrano, de repente hacemos cosas locas, pero en este plato en concreto. Luego en el resto del menú no tropicalizamos mucho, porque al final pues tampoco se trata de eso, no se trata de tropicalizar los huevos rotos, ¿no? Se puede, sí, pero no hay por qué hacerlo, ¿no? O sea, no es obligatorio. Entonces, ¿Sabe ser un reto y ha de ser parte de la creación? Sí. El traerlo y tropicalizarlo, adaptarlo, justamente o sea, adaptarlo. realmente adapta recetas, exacto. O sea, es jugar al Y aparte conoce laboratorio. los sabores, o sea, es mucho más fácil o sea, con experiencia, en tu caso, ya en México y allá, pues el probar algo que digas, oye, necesito conseguir este sabor. Oye, ¿no será como esto? Porque, a ver, tú agarras una ñora o un pimiento choricero y agarras un chile guajillo o un chile seco de esos y podrás decir, puta, es lo mismo. Sí, así Pero lo he lo visto. pruebas y es completamente distinto el sabor. Ajá. O sea, completamente distinto. Pues así, sí, efectivamente, con eso jugamos y vemos, pero evidentemente yo creo que es complicado. Evidentemente tú haces un gazpacho o un salmorejo con jitomate de la Ciudad de México o de Toluca o de, no sé, de Morelos, de donde venga, y no puede saber igual. Es imposible que sepa, Sí, no, es no, no, imposible no, que sepa la igual base. que tú, con la misma receta que tú haces en Madrid o en Ávila o Sí, en no. Valencia, porque la sal no sabe igual, el aceite sí, porque es completamente... La acidez es completamente distinta. Ya Entonces, está. Exacto. eso es lo que más me complica o te hace el reto. Ahora, una pregunta. ¿Qué ha sido para ti? Ya parece que la entrevista la estoy haciendo Me yo. encanta, padrísimo. ¿Cuál ha sido para ti, Milo, ¿cómo lo puedo decir para que no se vea tan... lo más complicado o encontrar la similitud de algún sabor con España para hacer un plato de los tuyos? ¿Me expliqué? Sí. Es que lo pregunto muy cabrón. Fíjate a mí, por ejemplo, me gusta mucho comerlo y cocinarlo, el arroz. Yo diría que... Soy fan. Yo diría que antes hablábamos de cuál es tu plato estrella, ¿no? Yo diría que si vienes a Castizo, cuando vengáis, por supuesto es vuestra casa, Gracias. yo no te puedo dejar que te vayas de ahí sin pedirte un arroz. No, es que te lo tienes que pedir. Es de lo que Ok. más me gusta. Es de lo que más me gusta. Tienes que del mundo. comerlo. Ok. Y entonces cuando llegué aquí, dije, yo soy el más cabrón haciendo arroces y tal, no sé qué. Te la pela. Entonces hago un arroz aquí y digo, puta No, madre, porque es complicado. pero si esto sabe diferente. Entonces ya vas buscando y dices, a ver, pues voy a ver este proveedor que me traiga el arroz de Murcia, que es el que me gusta a mí, y a ver, haz un caldo, hago mi caldo con los ingredientes al mismo tiempo y no sabe igual. Y luego O sea, digo, ¿sí importas ingredientes? Sí. En algunas cosas, pero en el poro, la zanahoria, el hueso de res, eso no.
Y luego en los tiempos, el tiempo, el arroz, si yo lo hago en 14 minutos y medio y aquí son 22 Sí, y La medio. altura y Y todo eso. la cantidad de importa, ¿no? agua y el almidón y Y sí. entonces, pues lo que tenemos los chefs, o yo creo que lo debemos tener, es que al final, pues, haciéndolo... Latinas. Lo acabas... Es experimentar, es Estilo, llevar al estilo. laboratorio. Acaba saliendo y dices, ay, cabrón, ya está. Y no lo apuntas en ningún sitio. Es justo lo que te iba a decir. Yo Eso es lo no, más cabrón. No. Te juro que pensé en eso y En dije, mi caso no lo apuntas. No, Está en mi heavy caso. eso, es buen punto. Entonces cuando viene y te viene, ¿no? O el socio o el amigo y te enseña y digo, ¿pero qué le enseño si no tengo? Y digo, ¿qué? ¿Apunta qué? Pero si es que esto es... Préstame el manual de recetas. Sí, Sí, manual de recetas. no. cabrón. Aquí no hay manual de recetas. O sea, no hay. Entonces... Claro. Si los cocineros o los restauranteros pudiéramos ver como todo lo que pasa para que, como dicen, se unan los astros para que el cliente te diga, güey, hoy comí mejor que nunca, que puede ser desde que se levantó en la mañana hasta que llegó a tu restaurante, ¿me explico? Todo O afecta. como llegaste tú, o Exacto. como cocinaste, o algo que pasó en la cocina que cambió dos cositas. ¿Sí detallitos. sientes que reflejas tu humor en los platillos? 100%. Sí, claro. Sí, Bueno, ¿tú pero también? vamos, 100%. El otro día vi una cosa en MasterChef que me llamó mucho la atención. Bueno, me dio mucha risa, no me llamó la atención. Me cagué de risa. Que un güey saca como un pollo o no sé qué y va y se lo presenta a los que califican. Le pone el plato y le dice, el plato de tal y no sé cuánto. Entonces el güey lo prueba y le dice, si lo hubieras dejado 30 segundos más en el horno, se te pasa. Y le dice, por eso lo saqué 30 segundos antes. Ya sabes, como ok. diciéndole, güey. Lo sabía. O sea, es como la gente cuando te va a hacer un comentario de la carne, oye, la dejas un minuto más y se pasa el término. Pues por eso la traje un minuto antes. Sí, cabrón, por eso está... No, o sea, son los comentarios que te quedas como de, puta, salió poca madre. Es una cosa con la que hay que lidiar todos los días. Pero siempre es complicado. Tú no sabes, porque aparte somos cocinero, mesero, rescatista, maître, todo lo que te imagines. Tienes que ser agradable, tienes que ser chistoso, tienes que ser cordial en las mesas. Generoso. Generoso, porque siempre hay un show. un pedo en una mesa. Siempre. Sí, es inevitable. O sea, tú puedes llegar a preguntar, oye, puta, comí, o sea, ¿qué tal? Puta, todo de maravilla, comimos delicioso, ¿cómo nos atendieron? Perfecto. ¿Qué les pareció el postre? Delicioso. Fíjate que el café llega un poquito frío. Oiga, me lo hubiera dicho ¿Y eso, en ese momento. eso es clientela mexicana? ¿O No, tú es de todo. Eso, ¿Sí? De todo. Sí, de O sea, no Nigeria, es de el- España, Porque Turquía. te voy a decir que nosotros- sí y Bangladesh, siento, exacto. pero sí siento que el mexicano exigimos muchísimo porque de verdad en México hay un servicio de impacto. O sea, Claro. sí podríamos tener la vara un poco más alta en cuanto a servicio. O sea, a mí me impacta que vengo de Italia. Un mesero atiende 17 mesas. Y aquí en con México mala tiene que cara. haber Y un con mala mesero, cara. Y más con el jeta, garrotero. exactamente, y con jeta. Sí, pero siempre que hace su rondín, ¿no? Como que va tú. O sea, no ves que la gente levanta la mano, ¿no? O sea, te esperas a que llegue tu mesero a cuando él decida llegar. No, y en México todo el día estamos levantando la mano. Joven. Pero es que en México Tenemos jodemos mucho. Mesero y garrotero. Te digo algo. Estamos, a ver, yo creo que nosotros los meseros acostumbramos, a nosotros los mexicanos, a ser tan exigentes, bueno, a lo mejor exigentes, pero somos muy latosos. Muy. Por no decir chingaquerito. Sí. A ver, Estaba en... me llama mucho la atención. yo cuando trabajaba en Casa Lucio, estuve muchos años de mesero también. Padrísimo ser mesero, ¿no? A mí me raya, a ver, a mí es una cosa que me raya, Yo a mí es una trabajé de cosa mesera también. que disfrutaba. A mí me ha gustado mucho también. Mucho. Sí. Pero espérame, en Casa Lucio, aquí en México tienes la ventaja de tener al ayudante de barra, al ayudante de mesero, al ayudante de cocina, al ayudante del pincho, Ayudante de al ayudante. al ayudante, al ayudante, al ayudante, al ayudante, del ayudante. ¿Ok? En Casa Lucio tú eres el camarero, pero espérame. Si tú quieres pedir, o sea, si vamos a suponer que llegan Milo y tú a una mesa, ¿ok? Yo estaba en la parte de arriba. La cocina está arriba y la barra está abajo. Lo voy a decir para que te des una idea, ¿ok? De lo que tiene que hacer un mesero ahí. Yo en mi rango tenía 6 mesas de 4 en la parte de arriba y 2 mesas de 2. Que las de 2 se pueden convertir de 3 o las 2 de 4 de 10, ¿ok?
y las doblábamos, quiere decir que repetíamos la mesa, la usábamos 2 veces. Dobletear, en la dice comida, dobletear en la comida y en la noche. Entonces estoy hablando de 28 mesas al día atendidas por uno solo, Sin ayudante. sin ayudante. Sin garrotero. Ahora, ¡Sí, garrotero! Sí, sí. si yo aquí pido la orden de ustedes, ¿qué van a tomar? 2 cervezas, bueno, pon tú, una cerveza, una copa de cava y de entrada queremos una ración de jamón y unas gambas al ajillo y unas gambas a la plancha. Tú aquí llegas, lo pones en tu computadorcita y en la cocina sale la comida y en la barra sale la bebida. En casa de Lucio, tú bajas a la barra, agarras tu vaso, lo enfrías, tiras tu caña, bien tiradita desde luego, ¿ok? La que pidió vino, tú agarras la botella, subes, descorchas la botella, tal, tal. Ahora, para la comida, la ración de jamón se la pides al de la barra, tú bajas por ella, el marisco, tú lo sacas de la vitrina, se lo presentas al comensal, le dices cuánto pesó y querías un postre y tú ibas y servías el postre y lo llevabas a la mesa. Lo servía el mesero, además. Lo Sí, servía el sí, mesero. Sí, en España. Un gazpacho, tú te metías a la cámara fría, grababas el tarrito, lo servías, lo ¿Ves? llevabas. Y es una chinga, espérame. Pero todo esto era para que te dejaran una moneda de propina. O nada. O nada. O nada. Porque también no se usa tanto la propina como acá. No. Y sigue así, ¿no? Sí, Claro sí, que sigue sí, así. sí, sí. Claro que sigue así. Afortunadamente la gente viaja más ahora, porque el español pues cada vez va viajando más y va conociendo y va... Porque éramos muy cerrados, ¿no? Y ahora ya pues como viajas y ves, pues ya cuando vuelves a España dices, cabrón, que sí es costumbre. Es ¿no? un bonito gesto, digamos. Y yo creo que eso lo estamos agradeciendo los que nos dedicamos a la gastronomía porque antes la gente no lo hacía. O sea, si no eras del gremio, si no eras cocinero, si no eras mesero, si no tenías restaurantes, no lo veías como algo malo no dejar propina. No, pues así era. No se usaba, no estaba en, Ahora, en tu idea. ahora yo ya con la mente de cocinero y de restaurantero, pues cuando vas con un amigo que es un poquito más codo, como dicen aquí, o tal, dice, cabrón, dijo, deja aunque sea 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5. Deja, no, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y por qué? No la preguntas. Sí, pues están entendiendo, cabrón. ¿Qué me regaló? Sí, ¿Qué, sí, qué sí, le sí. debo? Claro, pero ya, pues afortunadamente ya se va haciendo algo más habitual. Además, Y ves más a gente de fuera también, ves más a gente Por supuesto. ecuatoriana, latina, argentinos, supuesto. mexicanos, Y tal, el- que también el servicio ha Que va cambiado. ayudando. el ajá. mesero en España, cuando viene un mexicano a comer, está feliz de la vida, o Claro. porque sabe que son encantadores, súper agradecidos y que además dejan, Y que además le dejan el 15, 20% de propina. propinón. Sí. Entonces, pues como que ¿no? les atienden con más fuerza. ¿Cuáles han sido los grandes retos para ambos restaurantes, para tus 3 restaurantes, y cómo han evolucionado? Pues yo creo que los retos han sido el que el equipo dure y saber a quién delegarle responsabilidades, porque al final tú como propietario o como cocinero o como gerente o como administrador o como cajero o como metre o como barra o como... Son muchos. Entonces, lo ideal yo creo que es hacer un organigrama muy parejo, ¿no? Que no se note el jefe, el de abajo, el de al lado o el del otro, e intentar delegar lo que mejor sabe hacer cada quien. En el tema de la tecnología, yo, por ejemplo, yo no tengo una página web y llevo 11 años abierto. No tengo una página web de mis lugares, no la tuve. Tengo el registrado del nombre y lo que sea, pero no me dio tiempo de hacerlo. Ahora creo que es momento de empezar a hacerlo porque Ya la gente toca, te ¿no? busca más por ese lado. Sí. Las redes ayudan mucho. Es inevitable, además. Es inevitable. Yo, por ejemplo, me sé el tema de Open Table, de que, oye, tienes que meterte. No. A ver, a mí llamas y yo contesto el teléfono y yo así empecé en la taberna y así lo hacía. Hoy por hoy llamas y está el encargado para hacerlo, está el gerente o está el camarero o lo contesta y siempre ha funcionado. Pero yo creo que una parte clave en esto, de seguir adelante, número 1, creo que es seguir con calidad, buen servicio y lo más importante yo creo que es tener, yo le llamo familia a la gente que trabaja con nosotros, tenerlos como estás, o sea, tenerlos contentos, que estén bien. Vamos, son igual que nosotros y trabajamos juntos y muchas cosas dependen de ellos. Entonces yo creo que la clave, y no le llamo la clave del éxito, le llamo la clave de seguir en la línea que llevamos, es mantener contenta a la gente y mantener la calidad. Sí, que suena muy bonito y muy fácil, pero es un pedo. Pero es jodido que te Jodido, caes. sí. Yo, de verdad, Es un pedo. o sea, mis respetos, a mí me alucina que un restaurante lleve 12 años funcionando, es acojonante. Yo soy de Madrid y en Madrid he vivido en varias zonas, pero siempre, o sea, ver un restaurante de donde vives, verlo abierto más de 10 años,
es complicado. O sea, dices, ahí es donde estaba el Paco, y el Paco ahora está la Mari. La Mari. Sí. ¿Sabes? Entonces yo, o sea, cuando veo esos restaurantes que llevan 12 años abiertos y que lo que dices tú, manteniendo calidad, es una puta barbaridad, en el buen sentido. Ya, no, gracias, no, se entiende, claro. Es una... Y bueno, y ojalá, pues, o sea, digo, yo no estoy en esos niveles, pero entiendo que... Pero vas a estar. Y ojalá, muchas gracias, pero entiendo que es una cosa dificilísima, y los puntos que toca Chanclas de mantener el personal contento, mantener calidad y mantener el servicio, pues es no la clave del éxito, pero es fundamental para mantenerte y sobre todo que es complicadísimo. Y tú llegas, además, a una ciudad donde, además, hablando de lo del servicio y todo este tema, nada más en Polanco, como decías, ¿cuántos restaurantes españoles hay? Pero también es una ciudad donde hay los mejores restaurantes franceses, japoneses, italianos. O sea, la competencia es altísima. Entonces no es como que, bueno, pues sí, claro, me venía de Madrid a abrir un restaurante español porque habían 2 y pues dije, puedo ser el tercero. No, eres el 50º. Sí, eres una hormiguita en un hormiguero gigante, ¿no? Y al final, pues... siempre dices, a ver, ¿por qué vendría la gente a mi restaurante? ¿No? Porque pues, por el local, que es una maravilla, porque está en la mejor ubicación, porque tenemos los mejores huevos rotos, porque nuestros camareros son los más guapos de la ciudad, ¿por qué? ¿No? Y hay que buscar el por qué. Y si no tienes algo en lo que destacar, por lo menos hacer un buen... ¿Y por qué estás destacando tú? Tú que eres nuevo, digamos, en la colonia. Yo desde mi punto de vista, lo que nos hace diferentes es la atención en el detalle. O sea, nosotros somos un restaurante de detalles y eso Íñigo le gusta mucho decírmelo siempre, que somos un restaurante de detalles. De detalles con el cliente, para el cliente y por el cliente. Creo que ya están llegando como a conclusiones, pero me gustaría regresar al título que es La comida española en México. Quiero que me cierren qué es para ustedes, representantes de la comida española en México, lo que es para ustedes, cómo lo están viviendo, cómo el pueblo mexicano les acepta la comida. Me gustaría que cada quien dé su punto. Y qué lástima que se nos están acabando los minutos. Ventaja la mía que voy a ir a sus restaurantes y vamos a seguir platicando. Encantado. Pero eso, concluir la comida española en México para ustedes y que son como embajadores de ella, su experiencia. Y sobre todo en la Ciudad de México, que ya lo platicamos, pues es amplia la oferta. Pues yo creo que es nada más recordar un poco de cada pedacito de la plática que hemos tenido, que es el poder conseguir que una persona española viviendo en México pueda llegar a un lugar y sentirse como en casa por recordar sabores, esa sería mi conclusión. O sea, el poder atinar a eso, esa sería mi conclusión. O sea, es como tú vas a Madrid y te sientas... Después de una semana comiendo comida española, te sientes en un lugar mexicano y te comes un taco de pastor y te pones a llorar. Y dices, puta. Esa es mi conclusión de la cocina española. Poder conseguir que la gente española se sienta en casa. Yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con Chanclas. Nosotros, de hecho, el restaurante cuando nació, eso no lo sabe poca gente porque no lo pone en ningún sitio, pero se llama Castizo y abajo el eslogan es Acercando Sabores. Acercando sabores se refiere a que la idea del germen de todo que nació era acercar un poquito de España a México. Y como muy bien decías, ahora mismo, la satisfacción que te da, ya no solo un español que vive en México, sino un mexicano que dice, yo estuve en Madrid la semana pasada, cabrón, y estos huevos rotos me saben igual o mejor. Y de la misma manera que un español que vive aquí o que lleva de turismo aquí una semana, y pues necesita ahí tomarse un salmorejo y viene y se lo toma y dice, claro. cabrón, sabe igual que el de mi casa o que sabe igual que el de... Eso es la clave. A mí eso me hace el día. O sea, cuando me dicen, este arroz que me he tomado aquí me lo he tomado mejor que en Valencia, digo, bueno, yo ya por hoy estoy. Yo ya me puedo ir tranquilo. Oye, una última pregunta que te quiero hacer a ti, Milo. ¿Qué piensas tú como español cuando cocinas algo y te piden tabasco o picante o... Hoy por hoy te la suda. Totalmente. Tú lo has dicho. ¿Qué dijiste? Te la suda, o sea, te vale. Hoy por hoy ya he aprendido a decir que me da igual, y de verdad que lo digo de corazón, me da igual. Y si tú le quieres poner habanero y chile a unas gambas al ajillo o a un gazpacho,
pónselo. Yo a veces en mi casa me tomo un arroz blanco con ketchup, o sea, no pasa nada. No. Y Ahí sí, ya te lo vamos. Qué buena pregunta, porque yo lo veo muy normal que a mi tortilla de patata amo ponerle tabasco en Yo específico. también. Por eso. Pero lo veo normal. yo- Tienes yo- razón que para el español, que dices Cuando la tortilla llegué, de patata con te tabasco, voy a decir Billy, también, no te voy a decir mentiras. Cuando llegué, decía, no, o sea, no, cabrón, no es así. Pero hay que aprender a tolerar y aprender a convivir A con eso. tropicalizarte. Exacto. Y hay gente que le gusta la tortilla de patata con mayonesa, que es muy normal, Sí, sí, sí. pero a mí me espanta, a mí no me gusta. Entonces, igual que a mí no me gusta eso, pues ¿por qué no? O sea, he aprendido a vivir con eso. Es que a Lucio Qué buena llegaban, pregunta. a Lucio llegaban los mexicanos crudos a pedir la sopa de marisco, que es espectacular. Con tabasco. Y pedían tabasco. Claro. Y yo lo escuché decir una vez, no te voy a traer la tabasco. Pero es que vengo crudo, don Lucio, y quiero que te coman la puta sopa, coño. ¿Qué tal? Como tal, es. tal. No, Porque no. aparte Lucio, pues imagínate, o sea, es un máster en lo que hace y te dice como las cosas como te las dice y no hay manera de que te enojes. Y Es además, crack para lo que haces. Y calladito te la comes sin tabasco. Y te la ¿no? comes. Sí, Pero te espérame. cuadra. Y entonces sí había tabasco en el restaurante, evidentemente, Claro, porque sí, lo sí. pedían. Y los mexicanos iban y traían sus chiles en botecitos y eso. Y hoy por hoy llegas y a ver, en el almacén de Casa Lucio hay de una marca mexicana chipotles y jalapeños. Qué fuerte. Y cervezas y tal. Y pides y te lo llevan, o sea. Y felices, ahora sí. Y felices, claro. Sí. Pues a ver, oye, Que es una vez más el tropicalizarte, el servicio a tu cliente. Al Sí. final el cliente manda, Detalles, ¿no? Es lo el que de- dicen. detalles. El detalle y el Exactamente. atender. Qué Sé detalle que a los el mexicanos les mexicano- gusta. El mexicano que llega a Casa Lucio, el detalle de que tienen ahí su jalapeño de tal cual. Y como dices tú, probablemente le chocó hacer esa evolución, pero pues el cliente te lo pide, Así es. vienen una cantidad de mexicanos, qué padre que sepan que aquí me van a tener mis rajas para mi Es- tortilla de al patatas. cliente lo Qué que pida. detallazo, Exacto. qué detallazo. Así es. Oigan, pues muchísimas gracias. Quiero que nada más me recuerden dónde están tus redes sociales, tus 3 restaurantes y igual tú, Milu, que nos digas dónde están, cómo los ubicamos. Adelante, Milu. vas. Pues nosotros tenemos el restaurante Castizo en La Condesa, el restaurante 14 en Masaryk, en Polanco, y Macarela en Palmas. Macarela, Y las redes sociales yo creo que son Castizo MX, 14 MX, Macarela MX, si no me equivoco. Perfecto. Y las mías son Crespo Milu o Milu Crespo, algo así. Ok, creo. Algo Una de así. dos. Perfecto. nosotros estamos el Chanclas Polanco, en Instagram igual Chanclas Polanco, en la calle Newton 18, la Taberna del Chanclas Condesa, en la calle Aguascalientes 206, y la Taberna del Chanclas Centro y la Sidrería del Chanclas Centro en Isabel la Católica número 30, dentro del Hotel Downtown. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Creo que después de terminar este podcast, todos tenemos que salir corriendo a estos restaurantes. Yo tengo así, babeo. Y pues felicidades porque creo que han hecho un gran trabajo. Creo que por eso están aquí con nosotros, porque han Muchas puesto gracias. en Gracias. alto y han logrado lo que tienen como propósito, que ese sabor esté aquí como si estuviera yo allá, ¿no? Así Literal. Y esto fue Sabores Sonoros, presentado por Santander. Y no olviden seguir las redes sociales también de Sabores Polanco. Y bueno, ya mencionaron las de ellos. Y pues vámonos a comer, que quiero unos piquillos y una tortilla de patata. Hasta la próxima. Gracias.